este video tutorial nos vamos a centrar en algo que hemos comentado a lo largo de este libro y en el anterior también, cuando trabajamos con objetos que recibe el nombre de constructores, ¿de acuerdo? Es decir, si nos vamos a nuestro programa principal, nos olvidamos de lo que hemos hecho en el tutorial anterior, ¿vale? Y nos centramos en el modo en el que creamos un objeto, ¿vale? Hemos dicho que para crear un objeto lo primero que hay que hacer es reservar memoria para ese objeto y luego hemos dicho, así como de pasada, ¿vale?, que llamamos a un método init, ¿vale?, que lo que hace es inicializar el objeto, construir el objeto, ¿vale? Básicamente el método init, su función es llevar a cabo una inicialización inteligente del objeto. Me explico. Por ejemplo, nosotros en nuestra clase coche pues tenemos una serie de variables de distancia como son modelo, marca, kilómetros, precio, etc. Pues a mí me puede interesar que cada vez que creo un objeto coche, ¿vale?, este se cree con unos valores para esas variables de distancia por defecto, ¿vale? Pues por ejemplo, que la marca sea un valor por defecto, el modelo sea un valor por defecto, los kilómetros sean 0, el precio sea 0, etc., ¿vale? Pues precisamente para eso es para lo que vale este método init. ¿Qué ocurre? Pues que el método init es un método que se hereda de la clase NSObject, ¿vale? Al ser heredado de la clase NSObject, tenemos que tener en cuenta que ese método init pues no sabe absolutamente nada de mi clase coche que estoy declarando. Por tanto, si quiero hacer una inicialización específica para mi clase coche, ¿vale?, para que cada vez que creo un coche, este coche se cree con unos valores por defecto, pues lo que voy a tener que hacer va a ser sobreescribir ese método, es decir, añadir a la funcionalidad de inicialización que nos proporciona NSObject mi funcionalidad de inicialización particular. Así de simple y así de fácil, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se podría llevar a cabo esta tarea. El método init, vamos en principio a sobreescribirlo en la clase coche, ¿vale? No hace falta declararlo en la declaración de la clase, puesto que es un método heredado, pero sí lo que vamos a hacer va a ser implementarlo. La cabecera del método init tiene la siguiente pinta. El método init es un método que nos devuelve un valor de tipo id. ¿Qué es un valor de tipo id? Un valor de tipo id lo tenemos que entender como una especie de comodín y no lo tenemos que confundir exactamente con un puntero. Básicamente, un valor de tipo id lo que contiene es una dirección de memoria que es donde se aloja nuestro objeto, pero las variables que generemos de tipo id no pueden ser tratadas como punteros, ¿vale? Es decir, lo que nos devuelve el método init es una dirección de memoria que es la que vamos a asignar, ¿vale?, a el objeto que acabamos de crear. Y ese objeto que acabamos de crear sí que es un puntero, ¿vale? Por tanto, al final esa dirección de memoria donde se guarda es en una variable de tipo puntero, que es lo que llamamos nuestro objeto, con la cual podemos trabajar pues como hemos mostrado, ¿vale? Por tanto, si queremos sobreescribir el método init, pues tenemos que utilizar la misma cabecera de método, la misma declaración de método que se hace en la clase de la cual heredamos ese método, es decir, en la clase NSObject. Pues bien, como decía, la cabecera o la declaración del método es así de simple. El método init es un método que no recibe nada y nos devuelve un valor de tipo id. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer siempre que sobreescribamos un método init? Pues lo primero que tenemos que hacer es siempre llamar al método init de la superclase, ¿vale? ¿Por qué siempre hay que llamarlo? Pues porque nosotros estamos añadiendo un comportamiento extra a la inicialización, ¿vale?, pero desconocemos qué procesos se llevan a cabo en el método init original, en este caso en el de NSObject. Por tanto, lo primero que hacemos es declarar una variable de tipo id, que vamos a llamar parte superclase, ¿vale?, igual, y aquí hacemos pues lo que ya hemos explicado, super init, ¿vale? Aquí estamos llamando al método init de la superclase, ¿vale? Bien, este método init, ¿qué es lo que nos va a devolver? Pues nos va a devolver un tipo id, que es lo que almacenamos en la variable parte superclase, ¿vale? Y a continuación hacemos algo tan sencillo como esto.
comprobamos que realmente la dirección de memoria que está guardada, parte superclase, espera, que superclase. Lo que hacemos es que si comprobamos que la dirección de memoria que hemos almacenado en la variable parte superclase coincide, ¿vale?, con la dirección de memoria del objeto que estoy creando, ¿vale?, que en este caso soy yo mismo, ¿vale? Pues bien, si eso coincide, pues procedemos a inicializar cada una de las variables de instancia. Pues marca igual a valor por... vamos a poner las comillas. Valor por defecto. Modelo igual lo mismo. Valor por defecto. Matrícula igual, vamos a poner matrícula pues 0000 a. Kilómetros igual a 0 y precio igual a 0. Pues muy bien, acabamos de sobreescribir lo que sería un método init. Ya solo nos quedaría devolver el objeto que acabamos de crear. ¿Y cuál es el objeto que acabamos de crear? Pues yo mismo. Suena un poco raro lo de el yo mismo, etcétera, pero vamos, si lo repasamos, simplemente lo que hacemos aquí es comparar que la dirección de memoria, ¿vale?, que se ha construido a partir del método init de la superclase ocupa o está alojada en la misma dirección de memoria donde estamos creando el objeto, ¿vale? Y finalmente lo que hacemos es devolver el objeto en sí mismo que acabamos de crear. Bien, pues hasta aquí habremos sobrescrito el método init y lo que vamos a hacer ahora va a ser probar qué es lo que ocurre si hacemos la llamada y mostramos la información del coche directamente. Para ello lo que voy a hacer va a ser comentar este resto de código, ¿vale?, para que no nos moleste mucho. Y lo que voy a hacer va a ser, nada más crear el coche, voy a hacer coche mostrar información, ¿vale? A continuación lo que voy a hacer va a ser asignar a ese coche, a ese objeto coche, unos valores específicos y voy a volver a mostrar la información. Así de simple y así de sencillo. Vamos a coger un separador de estos y lo vamos a colocar justo antes de mostrar la información del coche por segunda vez, una vez que ésta se ha actualizado. Pues si ejecutamos la aplicación, fijaos, cuando muestro la información del coche después de haber creado, justo después de haber creado el objeto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el método init que se ha ejecutado es el método init que he implementado en coche.m, es decir, este código de aquí. En este código de aquí yo he dado una serie de valores por defecto que son los que se nos están mostrando al hacer uso del método mostrar información, ¿vale? En contraste, justo a continuación lo que hago es actualizar las variables de instancia, actualizar las propiedades del objeto coche y volver a mostrar esa información. En este segundo caso ya no se me muestran los valores por defecto, ni la matrícula 000AA o el precio 0, kilómetros 0, sino que se muestran los valores con los que se han actualizado las propiedades. Muy bien, pues espero que este primer vídeo tutorial pues os haya sido útil pues para entender en qué consiste esto de la construcción de objetos y para ver su utilidad, para que cuando vosotros creéis vuestras clases pues podáis definir de manera clara y sencilla pues formas de inicializar vuestros objetos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo.